Bueno, muy buenos días. De verdad que para el Hospital Enrique Baltodano Briceño es un placer poder conectar con todos ustedes. Eh, Vamos a ver, tengo ahorita en la sala, creo que son 13 personas por el momento. Yo creo que esta iniciativa, ¿verdad?, de estas sesiones interactivas a nivel grupal, pues fue promovido por la Supervisión de Enfermería, que junto con el Servicio de Psicología unen esfuerzos para cuidar a nuestra gente, ¿verdad? Entonces, pues son espacios para poder brindarles de alguna manera estrategias de afrontamiento ante esta situación de pandemia que en muchas ocasiones nos limita, ¿verdad? Nos llena de temor e incluso de inhibición. Entonces, voy a iniciar compartiendo la presentación. No sé si me escuchan bien, que creo que aquí por el chat me parece que habían dicho que no me escuchaban. Bien. Muy bien, vamos a iniciar con esta frase célebre de Albert Einstein, que él dice que en medio de la dificultad reside la oportunidad, ¿verdad? Vamos a ver cómo evidentemente una situación de crisis podría provocar que talentos, ¿verdad?, que no conocíamos resurjan en nosotros y comencemos a enfrentar una situación desconocida desde otras habilidades de afrontamiento que permanecían latentes en nuestra cotidianidad, pero que en la crisis resurgen. Así que, bueno, el tema de hoy, estrategias de afrontamiento en tiempo de crisis. Esta charla tiene una duración aproximada de unos 45 minutos, minutos menos, minutos más. Sí les voy a pedir como colaboración, ¿verdad?, a la hora de ingresar, mantener su micrófono en silencio. Y al final de la charla, pues abriremos micrófonos para que podamos generar algún comentario o alguna pregunta que deseen hacerme. Bueno, para iniciar, vemos que vamos a definir, ¿verdad?, de manera introductoria lo que es una estrategia de afrontamiento, que Lazarus y Folkman la define como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas, externas y o internas que son evaluadas como excedentes, ¿verdad?, o desbordantes de los recursos del individuo. Entonces vamos a ver qué son esas estrategias de acción que como individuos o sujetos pues vamos a implementar ante un evento, una circunstancia o un reto. Everly, por su parte, agrega que además como un esfuerzo para reducir o mitigar los efectos aversivos del estrés, ¿verdad? Entonces lo que busca una estrategia de afrontamiento es disminuir la percepción de riesgo que tenemos de ciertas circunstancias, ¿verdad?, o retos vitales importantes. Y es que en la definición anterior puse una de fondo, ¿verdad?, un juego de ajedrez porque verdaderamente representa mucho el tema del pensamiento crítico y la estrategia, ¿verdad? Y porque también, pues de alguna manera me rememora mi infancia. Yo estuve en un equipo de ajedrez cuando era niña y recuerdo que en esta experiencia, pues, se desarrollan muchísimas habilidades importantes en la vida, ¿verdad? Porque hay que premeditar jugadas y hay aperturas, ¿verdad?, de ciertas jugadas con las que uno puede iniciar y asegurar, pues, una estrategia exitosa contra su adversario, ¿verdad? Recuerdo particularmente una circunstancia, tal vez cuando tenía quizás de 10 a 11 años, que estábamos en unos Juegos Nacionales Estudiantiles, ¿verdad? Y cada uno competía en su categoría. Nosotros en ese momento nos disputábamos la medalla de plata. Y recuerdo que yo comencé a sentir tantos nervios porque todos mis demás compañeros en sus diferentes categorías terminaban, perdían sus jugadas, ¿verdad? Y habían puntos menos para el equipo. Entonces en algún momento yo llegué a generar un nivel de estrés, ¿verdad?, tan alto que a la edad de 10, 11 años no tenía, ¿verdad?, capacidad de afrontamiento. Entonces, como una estrategia de afrontamiento, opté por la evitación, ¿verdad? Inmediatamente tuve una colitis nerviosa, no podía continuar con la partida. Además, era un estrés adicional el tener que
usar los relojes, ¿verdad? De las jugadas del tiempo y además apuntar, ¿verdad? A caballo de 3, ¿verdad? Además apuntar las partituras para luego hacer un estudio con el profesor, ¿verdad? De si estuvo bien o no estuvo bien esa estrategia, ¿verdad? De jugada en esta partida. Entonces, pues les comento esta experiencia de la infancia porque a esa corta edad, ¿verdad? Yo opté por evitar enfrentar esa circunstancia porque tenía mucho temor a las consecuencias. Efectivamente, si yo perdía esa partida, pues mi equipo perdía la medalla de plata y nos íbamos solamente con medalla de bronce. Efectivamente perdimos, ¿verdad? En ese momento no tenía las habilidades necesarias para poder enfrentarme a sus retos y opté, ¿verdad?, por volcar a mi rey. Entonces, fue una experiencia dura para una niña de 10, 11 años, ¿verdad? Porque te expones a la crítica de tu equipo que contaba con tu participación y a las grandes expectativas de los demás que perdieron, pero pensaban que esta sería la jugada gloriosa, ¿verdad? Entonces, como vemos, cómo a través de nuestra vida hemos tenido oportunidades donde nuestras estrategias pudieron haber resultado exitosas, pero también donde nuestras estrategias tal vez no fueron las más adecuadas, ¿verdad? Y es que de nada vale contar mis éxitos o aciertos, sino mis desaciertos, ¿verdad? Porque realmente el ser humano crece de su fracaso. Es en la experiencia del error cuando verdaderamente tenemos una oportunidad de mejora. Entonces, cuando queremos crecer, miremos nuestro pasado y pensemos, ¿en qué me equivoqué? ¿Y cómo puedo mejorarlo? ¿Verdad? Entonces, pues quería contarles esta pequeña anécdota, ¿verdad? Cómo desde pequeños comenzamos a desarrollar, ¿verdad?, habilidades para la tolerancia a la frustración y cómo nosotros vamos mostrando desde pequeños nuestras propias estrategias, que adaptativas o desadaptativas fueron en aquel momento funcionales para escapar a ese riesgo o a esa amenaza que percibíamos en aquel momento. Vamos a ver, aquí en esta caricatura dice, estoy estresada, ¿qué puedo hacer? Y la terapeuta le dice, toma distancia, ¿verdad? Y es que tomar distancia nos permite mirar con otros lentes, nos permite mejorar nuestra perspectiva acerca del evento, ¿verdad?, de crisis. Entonces es importante tomar la distancia necesaria para mirarlo diferente, ¿verdad? Pero no la distancia que me permita el pretexto de huida perfecto, ¿verdad? Entonces sí es importante tener una aproximación y evitación, ¿verdad?, responsable. En las presentaciones, en los temas que hemos tenido anteriormente, inclusive hemos hablado de la ventana de tolerancia, ¿verdad? De conocer nuestros niveles tolerables de estrés, tolerables de angustia, en donde resulta vital, ¿verdad?, para saber cuándo algo genera malestar psíquico y malestar físico en mí y cuándo tengo que retirarme o cuándo debo más bien aproximarme para que genere pues oportunidad de toma de decisiones conscientes, ¿verdad? Y es que es importante también mencionar quizás acá que es que la mayoría de las charlas, bueno, que yo he tenido la oportunidad de impartir, las hemos grabado. Entonces, si en algún momento algunos compañeros no han podido conectar o coincidir con nosotros en tiempo y forma, pues pueden solicitar a la Coordinación de Psicología las grabaciones y pues disfrutarlas en el espacio que ustedes consideren adecuado y oportuno. Así que esta charla pues también la estamos grabando por si en algún momento quieren volverla a escuchar o quieren compartirla con algo más. Y es que como dice Felipe, ¿verdad?, en esta caricatura de Kino, de las tiras cómicas de Mafalda, dice que he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisan, ¿verdad? Como en muchas ocasiones, esta diapositiva la había usado ya antes, decidimos evitarlo porque es muy doloroso enfrentarlo, ¿verdad? Sin embargo, simular que no pasa no significa que nada pasa, ¿verdad? Y es que en muchas ocasiones como adultos tenemos también esa estrategia de afrontamiento que al principio nos resulta funcional porque nos evita esa sensación desagradable, pero no soluciona nada, ¿verdad? Entonces, pues hay que ver que hay estrategias de afrontamiento que nos permiten resolver situaciones y hay estrategias que la detienen, que simplemente perpetúa el malestar. Y es que lo que se afronta es la realidad. El afrontamiento involucra siempre un principio cognitivo de realidad, de racionalidad práctica, ¿verdad? Y es que aquí vamos a ver en esta diapositiva, pues distintas estrategias de afrontamiento, ¿verdad?, que pueden resultar adaptativas o desadaptativas. Vemos, por ejemplo, la confrontación,
que la vamos a definir como los esfuerzos agresivos por alterar la situación a toda costa. Bien diría Maquiavelo, ¿verdad? El fin justifica los medios. Entonces, tengo un objetivo y no importa la forma como llegue a ese cumplimiento, pero lo voy a hacer, ¿verdad? Que podría, dependiendo del contexto, pues resultar contraproducente. ¿Verdad? Vemos que también podríamos optar por una estrategia de distanciamiento donde todos nuestros esfuerzos se van a abocar por desprendernos emocionalmente de un problema, ¿verdad? Anestesiarnos emocionalmente, como si la incapacidad de sentir fuera a resolver nuestro malestar, ¿verdad? Efectivamente, por un tiempo nos distraemos y no pensamos en ello, pero no significa que se haya solucionado. Vemos que también podemos optar responsablemente por una opción de planificación donde tenemos pues una guía, ¿verdad? Una orientación de qué podemos hacer ante una situación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vemos alguna película de acción, alguna serie de televisión o película de terror, no sé si les pasa lo mismo que a mí, que siempre, ¿verdad? Pensamos formas alternativas de solucionar ese problema de caer en la misma situación. Ay, yo no me hubiera escondido ahí, yo hubiera ido a otro lado, ¿verdad? O incluso le gritamos al protagonista desesperadamente, a la derecha, ¿verdad? Porque sabemos que algo malo viene, ¿verdad? Entonces nosotros pues sí tenemos algunas estrategias, algún bagaje de experiencia, ¿verdad? Importante que nos permite tomar decisiones en el momento, con información básica, ¿verdad? De fondo. Vemos que también podríamos optar por una estrategia de autocontrol que tiene que ver con los esfuerzos para controlar pues los propios sentimientos y acciones, ¿verdad? Lo que llamamos como la autorregulación emocional, muy efectiva y muy adaptativa ante una circunstancia de crisis. Y vemos también que tenemos la conducta de evitación huida, que le comentaba que yo practiqué a mis 11 años, ¿verdad? En la partida de ajedrez. Y la reevaluación positiva, que crea un significado positivo focalizado en el crecimiento personal, ¿verdad? Que más que todo potencia esta percepción de resiliencia, ¿verdad? De cómo las cosas que nos pasan de alguna manera construyen nuestra personalidad y pues nuestro carácter, ¿verdad? Y cómo fueron necesarias en algún momento para poder transformar y evolucionar como persona, ¿verdad? Y por supuesto que la búsqueda de apoyo social que tiene que ver con la información responsable, un apoyo tangible o el apoyo emocional, ¿verdad? Que bien en una situación de crisis son estrategias de afrontamiento que pueden resultar funcionales y efectivas. Vemos que entonces las estrategias de afrontamiento van a estar condicionadas, ¿verdad? Principalmente por estos 4 elementos, ¿verdad? Tenemos un individuo que va a estar influenciado de forma positiva o negativa por su historia personal, ¿verdad? Su bagaje de experiencias, por su núcleo familiar, ¿verdad? Por la sociedad y por supuesto que la cultura, ¿verdad? Y es que en donde nacemos determina mucho también nuestro comportamiento, porque en muchas ocasiones replicamos, ¿verdad? Conductas aprendidas, lo que llamamos popularmente en psicología como el aprendizaje vicario, ¿verdad? Los niños ven, los niños hacen. Entonces muchas veces los temores que sentimos pues son aprendidos o provienen de una histeria colectiva, ¿verdad? Que pues se vio mucho en medios de comunicación a inicios de esta pandemia, ¿verdad? Solamente se hablaba de eso y nuestra población ha comenzado a experimentar niveles altísimos de ansiedad que terminan repercutiendo en trastornos importantes, ¿verdad? En su afecto y comportamiento. Entonces, como el comunicar emociones de pánico y horror, pues provoca contagio precisamente de esas emociones en los demás. Entonces, nuestra capacidad de autorregulación, pues nos permite detener, ¿verdad? O dejar fluir las cosas que queremos transitar y pues trasladarle al otro. Y vemos que además estas estrategias de afrontamiento pues van a estar determinadas en 2 vías, centradas a resolver el problema, ¿verdad? O centradas a resolver la emoción. Por ejemplo, resolver el problema que se encuentran haciendo en los diferentes países, pues buscando una vacuna, ¿verdad? Para poder curar el virus o para poder prevenir su contagio. Entonces se centran en el problema de la pandemia, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros los mortales, verdad? Pues buscamos centrar nuestras estrategias de afrontamiento en la emoción, ¿verdad? De forma que busquemos minimizar el impacto negativo que pueda tener el confinamiento, ¿verdad? Minimizar la sensación de amenaza y pues buscar factores protectores que nos permitan transitar durante este periodo de crisis con menos pérdidas, con menos daños.
Y es que las tareas específicas del afrontamiento tienen que ver con mantener el malestar dentro de límites tolerables. ¿Recuerdan lo que les dije? La ventana de tolerancia. ¿Qué es tolerable para mí? ¿Sí? Y recordemos que lo que sea tolerable para mí no necesariamente va a ser tolerable para mis compañeros o para mi grupo familiar, porque todos tenemos percepciones distintas de riesgo y una capacidad de afrontamiento pues muy diferenciada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que esto también nos va a permitir mantener la autoestima, porque entonces vamos a tener pues estrategias que nos respaldan. Tenemos un plan, una guía, ¿verdad? Que nos acompaña, aunque esta situación sea nueva, pues tenemos un parámetro de qué podemos hacer, ¿no? Preservando las relaciones interpersonales, ¿verdad? Que en estas circunstancias, pues hemos tomado verdadera conciencia de que somos seres sociales y que necesitamos la convivencia con el otro para poder sentirnos plenos, satisfechos y poder transitar adecuadamente nuestras experiencias. Vemos que además nos preparan también para los resultados de la nueva situación, ¿verdad? Que también pues es importante a la hora de considerarnos en estas situaciones, ¿verdad? Sin precedentes. Pero también vemos que también va a haber una contraparte y que ciertos estilos de afrontamiento no son productivos o resultan del todo disfuncionales, ¿verdad? Como preocuparse. Recordemos que preocuparse es una palabra que está compuesta, ¿verdad? Por dos palabras, ¿verdad? Pre y ocuparse, ¿verdad? Si yo puedo ocuparme, pues ocúpate de lo que te angustia en ese momento. Pero si no está en ti solucionar una situación, pues ¿por qué te preocupas, no? Es generarse ansiedad anticipada y pues de alguna manera refugiarse en ese sentido de incertidumbre, donde lo que vamos a hacer es acrecentar nuestra impotencia y vamos a restar capacidad de afrontamiento, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver que podríamos también hacernos ilusiones o expectativas de solución de ciertos problemas que tal vez no está en nuestra competencia o capacidad en aquel momento solucionar. Decidimos no afrontarlos, los evitamos, los ignoramos o incluso reducimos la atención, pero a través de comportamientos desadaptativos como las adicciones, ¿verdad? Y comenzamos a refugiarnos en conductas de riesgo como el consumo del alcohol, del tabaco, ¿verdad? O comenzamos a vernos inmersos en situaciones, ¿verdad? Que no precisamente son saludables a nivel físico o mental, o lo reservamos para nosotros mismos sin compartir nuestra experiencia con alguien más y generamos pues un sentido de culpabilidad pues muy difícil de sobrellevar. Vamos a ver que también tenemos que definir lo que es la crisis, ¿verdad? Y es que es importante definir porque la crisis no es un accidente, ¿verdad? Un accidente es algo que pasa y generalmente nosotros tenemos una idea de cómo afrontarla, pero una crisis es algo que pasa, que no sabemos qué está pasando y no sabemos cómo comportarnos acerca del contexto que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces es una percepción de desequilibrio entre las demandas del entorno y los recursos de la persona. O sea, en este momento no encuentro alguna estrategia de afrontamiento de mis experiencias pasadas que sea útil, efectiva y funcional para lo que estoy viviendo ahora. Cuando estamos completamente desarmados de una estrategia, ahí es cuando verdaderamente entramos en una crisis. Y es que SLAQ, ¿verdad? Referente en todo este tema de la intervención en crisis, la define como un estado temporal de trastorno y desorganización que se encuentra caracterizada principalmente por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución del problema, ¿verdad? Y recordemos que también la percepción de la crisis pues va a tener una visión, ¿verdad?, que se dirige a un plano individual o también a un plano colectivo, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo entrar en crisis porque de pronto tuve una ruptura de pareja y era una relación muy importante para mí y no tengo capacidad de afrontamiento ante esta circunstancia? O cómo mi equipo de trabajo puede entrar en crisis porque de pronto perdimos algún miembro del equipo o perdimos algún activo material esencial para desempeñar nuestras labores y cumplir nuestros objetivos diarios, ¿verdad? Entonces, pues estamos constantemente descubriendo, ¿verdad?, crisis importantes a nivel individual y colectivo en nuestra experiencia.
Y es que la fase de una crisis, así de forma muy general y muy breve, comienza por un incidente crítico, ¿verdad? Algo que evidentemente produce que nuestra tolerancia en aquella ventana, ¿verdad?, se exacerbe, se extrapole, hay un impacto importante, hay una reacción per se, y si logramos transitarla de forma adecuada, pues va a haber una reorientación de nuestros afectos, de nuestro comportamiento y de nuestro pensamiento también, ¿verdad? Y quizás se hace muy importante definir lo que es la percepción del riesgo, ¿verdad? Porque lo que yo perciba como un riesgo no va a ser necesario el mismo nivel de riesgo al que perciba otra persona. De pronto yo tengo pánico y fobia a las arañas y si encuentro una araña me siento verdaderamente amenazada. Mi percepción de riesgo en ese momento se encuentra al tope, pero una persona quizás con menos temor a las arañas pues puede reaccionar, ¿verdad? Y invitarla a salir, ¿verdad? O generar algún otro tipo de conducta, ¿verdad?, que elimine esa amenaza en aquel momento. Entonces, no es el mismo riesgo en un mismo grupo de personas, cada quien va a tener su misma percepción. Incluso Sackman decía, los riesgos que matan a las personas y los riesgos que las alarman son diferentes, ¿verdad? Porque activa en nosotros, ¿verdad?, pues diferentes estímulos, ¿verdad?, de acción o reacción. Y vemos que además la gente responde únicamente ante los riesgos que percibe, ¿verdad? Si evidentemente hay una tercera persona aquí en la habitación y de verdad no le importa que la araña haga y deshaga y que camine y que incluso ¿verdad?, se le ponga encima, pues para ella jamás va a significar un riesgo, ni siquiera mínimo, la presencia de este animalito en esta habitación, ¿verdad? Y es que este ejemplo, ¿verdad?, del mar a mí me parece pues un ejemplo bastante práctico y muy sencillo de entender, porque verdaderamente si yo estoy en medio del mar y sé nadar, pues tengo mejores habilidades de afrontamiento y alguna estrategia para poder salvar la vida, ¿no? Pero no es la misma percepción de riesgo que va a tener aquella persona que está en medio del mar y no sabe nadar, ¿verdad? No tiene algo a qué sujetarse para flotar. Entonces vamos a ver que nuestra percepción va a estar verdaderamente condicionada por nuestra experiencia personal y aquellas estrategias que la vida me ha permitido desarrollar. Así que los conflictos y la crisis y los retos nos han permitido desarrollar habilidades. Por eso, en muchas ocasiones, tenemos que aprender a sacar lo mejor de las crisis que hemos tenido. No es lo mismo enfrentarse a una crisis con recursos que sin ellos. Y esta imagen en realidad me parece muy cómica, ¿verdad?, de un padre, ¿verdad?, y las diferentes percepciones de riesgo, ¿verdad?, según el sujeto. Entonces vemos que para el papá, lanzar al niño, él considera que lo está haciendo en una distancia responsable y segura, ¿verdad? Pero el niño lo ve, ¿verdad?, como que es demasiado divertido porque además es una actividad que implica riesgo. Y la mamá, ¿verdad?, por otro lado, lo ve que es completamente irresponsable y que definitivamente no tiene la capacidad de cuidado para un menor de edad, ¿verdad? Entonces vemos cómo dependiendo del sujeto, pues varía mucho la percepción de riesgo. Y es que estuve leyendo para preparar esta presentación un artículo muy interesante que se titula Dos psicólogos en cuarentena, y estos autores, Silvia y Pablo, en su artículo destacaban que hay condiciones que potencian capacidad disruptiva en un evento y me pareció trascendental pues traer a colación. Hablaba de que el evento, ¿verdad?, para ser disruptivo en nuestra cotidianidad tiene que ser inesperado, ¿verdad? Es algo que no veíamos venir, ¿verdad? Y es que, como el dicho popular lo dice, es que no es lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿verdad? Aunque sabíamos que el virus ya había llegado a China, pues no sabíamos qué iba a ser a la hora de enfrentarlo a nivel de nuestra realidad nacional, con nuestra capacidad de afrontamiento con los recursos país que teníamos en ese momento y en nuestra cultura, ¿verdad? Porque la cultura tiene que ver mucho en la propagación del virus, qué tan disciplinados somos, ¿verdad?, para guardar distanciamiento y dar cumplimiento, ¿verdad?, a todas las medidas de salud, ¿verdad? Vemos que además también el evento tiene que interrumpir un proceso normal y habitual
indispensable para nuestra existencia o para mantener el equilibrio, ¿verdad? Efectivamente, el que hayan interrumpido de forma abrupta el contacto físico con los demás ha provocado que muchos entremos en desequilibrio, principalmente aquellos que expresamos mucho desde el afecto y desde el contacto físico, ¿verdad? Como ese no poder hacerlo o ya no poder hacerlo con la naturalidad y espontaneidad que lo hacíamos me genera malestar, ¿verdad? Y cómo esto además va a minar el sentimiento de confianza en nosotros. Ya no nos sentimos seguros en mi hogar, ya no me siento seguro en mi trabajo, ya no me siento seguro a la hora de ir a hacer compras al súper o a la hora de caminar en una vía pública, ¿verdad? Entonces esa constante sensación de inseguridad, pues genera esa condición disruptiva. Y además debe contener rasgos novedosos, no codificables ni interpretables según los parámetros que ofrece la cultura. ¿Verdad? Es algo a lo que no habíamos enfrentado en las recientes generaciones. Y además vemos que tiene también como amenaza la integridad física propia o de los otros, distorsionando, por supuesto, o destruyendo el hábitat cotidiano, ¿verdad? Sea en nuestra dimensión laboral, en nuestra dimensión personal o en nuestros pasatiempos y hobbies. Entonces, lo que tenemos que autopreguntarnos, ¿verdad? Como reflexión, es si poseo factores de riesgo o alguien a quien amo los tiene. Porque si evidentemente el virus como amenaza y además yo como factor predisponente tengo factores de riesgo que complican mi enfrentamiento a la enfermedad, pues va a haber una percepción mayor de riesgo, ¿sí? Y eso va a hacer que mi comportamiento, mi afecto, mis conductas, pues sean distintas y sean modificables, ¿sí? Vemos que entonces hay una sensación de vulnerabilidad como resultado de miedo y ansiedad ante una amenaza asociada a la crisis que estamos viviendo y que la aparición del estrés u otras reacciones emocionales están meditadas por el proceso de valoración cognitiva que la persona realiza, ¿verdad? En una primera valoración medimos las consecuencias que esta situación tiene para nosotros y en una segunda impresión percibimos cómo esta amenaza valora los recursos disponibles con el fin de evitar o reducir las consecuencias negativas. Entonces, ok, esta es la amenaza, el contagio, y qué recursos tengo yo para afrontarlo. ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Con qué sí cuento? ¿Verdad? Y es que otra caricatura de Mafalda, está Libertad caminando con Mafalda, ¿verdad? Y viene un rótulo de la farmacia y dice, Libertad, te conté que mi papá fue al médico. Al médico, responde Mafalda. Sí, para ver si le recetaba unas píldoras o algo contra su cansancio, intranquilidad, preocupación, nerviosismo, desequilibrio y ansiedad. Y le responde Mafalda, pero según el médico, les responde, perdón, Libertad, pero según el médico, todavía no se inventó nada contra la normalidad. Vean que esta crítica social de Quino, ¿verdad? Prácticamente es una alegoría importantísima que hace a que nosotros en muchas ocasiones normalizamos comportamientos desadaptativos. Tenemos niveles de estrés, niveles de ansiedad, niveles de angustia que están comenzando a entorpecer la toma de decisión consciente en nuestro trabajo, ¿verdad? Y nuestro desempeño funcional y lo normalizamos. No es que en época de pandemia todo el mundo está asustado, todo el mundo está ansioso. Entonces creemos que como es un parámetro, ¿verdad? Que se replica en la sociedad, pues entonces es normal, ¿verdad? Y esperado. Y no necesariamente es normal y esperado. Podemos tratarlo, podemos acompañarlo y podemos afrontarlo, ¿verdad? Entonces hay ciertas circunstancias que pueden generar ansiedad. Rápidamente repasamos estas 5 que tiene que ver, ¿verdad? Implícitamente con la amenaza a la vida y el encuentro con la muerte. También con un sentimiento de impotencia y una sensación de no estar haciendo nada, ¿verdad? El sentirse responsable de alguna situación, por ejemplo, de llevar el contagio a alguna localidad o ser medio de contagio en potencia por nuestro trabajo en el sistema sanitario. El experimentar el sentimiento de enfrentar una amenaza imposible, de vencer, ¿verdad? Esa desesperanza absoluta. Y estar alejado de los seres queridos, ¿verdad? Que pues también representa un nivel de estrés importante, ¿verdad? En mi caso, yo no soy de la zona de Guanacaste, entonces me he mantenido conscientemente lejos de mis seres queridos, ¿verdad? De mi familia nuclear. En algún momento he sido débil y los he ido a visitar, pero responsablemente, ¿verdad? Sin embargo, hace falta la interacción social, ¿verdad? Con quienes amamos,
¿verdad? Y esta diapositiva me parece muy importante, fue compartida y viralizada en redes sociales por un terapeuta y pues él hablaba de cómo es nuestra reacción ante el COVID, ¿verdad? ¿Quién quiero ser durante el COVID? Entonces hablaba de una línea que tiene que ver con tres zonas, la zona del miedo, la zona del aprendizaje y la zona del crecimiento. Y aquí es importante situarnos como un individuo en alguno de estas zonas, ¿verdad? Ser reflexivos y pensar, ok, en este momento, ¿en dónde me encuentro? Porque a partir de la identificación de la zona en la que me encuentro, podemos entonces caminar a la siguiente y podemos procurar que nuestro afrontamiento sea positivo. ¿Verdad? Si me encuentro en una zona del miedo, pues me quejo a menudo, reenvío todos los mensajes que recibo, me irrito fácilmente, contagio emociones relacionadas con el miedo y la ira a mi entorno y acaparo comida o papel higiénico, ¿verdad? En su momento que no necesitaba. ¿Verdad? Si me encuentro en este momento en una zona de aprendizaje por su parte, vemos que reconocemos que todos tratamos de dar lo mejor en esta circunstancia, contrasto la información antes de divulgarla, tomo conciencia de la situación y pienso cómo actuar, identifico mis emociones, las reconozco, comienzo a soltar lo que no puedo controlar y dejo de consumir lo que compulsivamente me hace daño, desde alimentos hasta las noticias. Recordemos que he sido muy empática con el tema de la dieta mediática, ¿verdad? ¿Qué tanto es importante consumir información para poder tomar decisiones y cuánto esta sobreinformación lo que hace generar el aumento de temor? ¿Verdad? Y cuando nos encontramos en la zona de crecimiento, ¿verdad? Una zona óptima, pues nos deja ver una serie de comportamientos, ¿verdad? Y percepciones importantes, como el encuentro con un propósito, el pensar en los demás y buscar cómo ayudarles, ¿verdad? Vemos que ya pasamos de una experiencia más individual, como la zona de aprendizaje, a una más altruista, ¿sí? Y ahora, ¿cómo puedo ayudar con esto? ¿Sí? Pongo mis talentos al servicio de quien los necesita, agradezco y valoro, ¿verdad? Me cultivo pues la gratitud, cultivo pues la empatía con el otro, cultivo la compasión y autocompasión, vivo el presente y me enfoco en el futuro, soy empático conmigo y con los demás, mantengo un estado emocional alegre, contagio esperanza, busco la manera de adaptarme a los nuevos cambios y practico el sosiego, la paciencia, las relaciones y la creatividad. ¿Verdad? Entonces, yo creo que esta es una de las diapositivas más importantes de esta presentación, en qué zona me encuentro y cómo puedo caminar a la siguiente. ¿Sí? Y es que tenemos que ser verdaderamente conscientes de cómo reacciono frente a lo que me sucede. ¿Soy víctima o soy protagonista? ¿Verdad? Yo siento que todo me ataca, el entorno, el jefe, las relaciones, ¿verdad? O soy protagonista, ¿no? Yo entiendo que el nivel de estrés que manejo en este momento también lo debe estar experimentando mi jefatura, ¿verdad? Mi familia en sus diferentes dimensiones, ¿sí? Entonces, pues vale la pena reflexionar cómo actúo en cada parte de mi vida, cómo vivo, cómo sueño, cómo sufro, cómo me pongo en acción, cómo enfermo, cómo siento y cómo estoy amando, ¿sí? Cómo estoy amando también en esta situación de pandemia, ¿sí? Y principalmente esto nos lleva a reflexionar también acerca de cómo piensas, porque si tus pensamientos son caóticos, llenos de desesperanza y catastróficos, pues hay un autosabotaje, ¿verdad? Evidente. Sí, entonces, ¿qué estoy pensando? ¿Qué me estoy entregando a mí mismo? Y para esto, rápidamente, un pequeño ejercicio, ¿verdad? Sobre terapia racional emotivo-conductual, pues van a imaginarse, ¿verdad? Desde el lugar y el espacio donde se encuentren, que están en su casa cómodamente descansando, están durmiendo y es la 1 de la mañana, ¿sí? De pronto y de forma inesperada suena un ruido y ustedes se van a imaginar, ¿verdad? Que lo que propició ese ruido es un gato, ¿verdad? Y muchos podrían pensar, es un gato, me doy la vuelta y sigo durmiendo, ¿verdad? No hay problema. Otros podrían pensar, bueno, siempre y cuando el gato no esté en celo, ¿verdad? Porque si no, hay un asunto importante de ruido, ¿verdad? De arriba que podría de alguna manera alterar el patrón de sueño. Pero generalmente es un gato, pues me tranquilizo, sigo durmiendo. Mi pensamiento en ese momento es que no es una amenaza importante, es leve, ¿verdad? O mínima, inexistente, y pues continúo con mi comportamiento descansando. Sin embargo, imagínense en una misma situación en donde estaban ustedes descansando,
durmiendo en sus casas, es la misma hora, la 1 de la mañana, escuchan un ruido, pero van a pensar que en esta ocasión es un ladrón, ¿verdad? Evidentemente, pues nuestras alarmas se activan y comenzamos a experimentar ansiedad y falta de respiración y un miedo terrible, me va a hacer daño, viene a robar mis objetos, ¿a qué viene? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Vendrá algo más? ¿Verdad? Y comenzamos a activar comportamientos que nos permitan protegernos. Llamo a la policía, enciendo las luces, levanto a mi pareja, ¿verdad? Entonces buscamos la forma de poder enfrentar esa amenaza, ¿sí? Y en una tercera situación que inicia, ¿verdad? Como las otras, estamos en nuestra casa, estamos durmiendo, es la 1 de la mañana, escuchamos un ruido, pero vamos a imaginar, vamos a pensar que son nuestros vecinos de fiesta. Perdón, entonces vamos a ver que nuestros vecinos a esa hora, con música, ¿verdad? Podrán imaginar que podemos comenzar a sentirnos muy molestos, ¿verdad? Porque no me invitaron, ¿verdad? O porque simplemente al día siguiente hay que trabajar y pues qué desconsiderada y qué falta de, ¿verdad? De empatía con sus vecinos. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues les toco la puerta y les arruino la fiesta o llamo a la policía porque fiesta que veo, fiesta que sapeo, ¿verdad? Dicen por redes sociales. Entonces vemos que en realidad la situación siempre fue la misma. Siempre estuve en el mismo lugar, yo siempre estuve en mi casa, siempre estuve haciendo lo mismo, estaba durmiendo. Siempre fue el mismo momento, era la 1 de la mañana en las 3 situaciones y siempre hubo un ruido inesperado, ¿sí? Pero lo que provocó que yo sintiera y reaccionara diferente no fue la situación, fue lo que yo pensé acerca de la situación. ¿Recuerdan? Pensé que era un gato, pensé que era un ladrón y pensé que era una fiesta de los vecinos. Entonces, de acuerdo a lo que pensé, sentí y por consiguiente reaccioné, ¿verdad? Entonces, pues es importante hacer esta reflexión de que el poder del pensamiento es algo indispensable para el manejo de la ansiedad y el afrontamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento es tan poderoso que te lleva al cielo o te lleva al infierno. Así que comencemos a ser conscientes, ¿verdad?, de aquellas estrategias que conscientemente practicamos y sabemos que son nuestra fortaleza y aquellas que probablemente de forma inconsciente no detectamos. Por ejemplo, no, yo nunca huyo a los problemas, ¿verdad? Y cada vez que discuto con mi pareja, pues hablemos otro día, no quiero hablar de eso, no arruinemos el momento, ¿verdad? Conducta, habitación, huida. Entonces comencemos a ser conscientes, no para culpabilizarnos, sino para modificarlo. ¿Sí? Y acá en esta diapositiva, pues unas técnicas de resolución de problemas que pues encasilla 6 pasos. El primer paso, identifique claramente el problema y los problemas secundarios, el principal y los secundarios. Segundo paso, divide el problema en partes manejables o pequeños comportamientos, ¿verdad? El tercer paso, busque soluciones. El cuarto paso, busque el pro y los contras de cada solución. Y el quinto paso, tome una decisión, ¿verdad? Y cuando hacemos este pequeño ejercicio, pues nos ayuda a tener un poco más de claridad, ¿verdad? Y resulta mucho más nutritivo hacerlo de forma escrita, ¿verdad? Porque cuando lo llevamos al papel, de alguna manera lo sentimos con más intensidad. Y si no funciona el quinto paso, pues el paso 6 es volver a empezar el paso 1 y el paso 2, ¿verdad? Porque es una estrategia en realidad muy efectiva. Y es que el ser humano, ¿verdad? Generalmente se enfoca mucho en el tener, ¿verdad? Desde una sociedad consumista, pues todos queremos tener nuestro último celular, el auto del último año, ¿verdad? La ropa de marca, las cosas que de alguna manera nos ayuden a demostrar el poder, la fama o el dinero, ¿verdad? Que podemos tener para entonces poder hacer y ser. ¿Verdad? Cuando nosotros nos transitamos en la vida con esta visión de consumismo, generalmente siempre nos sentimos carentes, siempre nos sentimos vacíos, porque nunca vamos a tener suficiente, ¿verdad? Y es ahí donde radica el malestar psíquico y es donde radica el sufrimiento del ser humano. Pero cuando nosotros comenzamos a darle la vuelta a la forma como percibimos la realidad y comenzamos a enfocarnos en el ser, ¿sí? Ser una persona empática, ser solidaria, ser esperanza, ser alegría, ser buen compañero, ser buen hijo, para entonces hacer una familia, hacer proyectos, hacer, ¿verdad? Políticas públicas para de último tener ya como añadidura.
porque nos enfocamos cuando nos enfocamos en quienes somos, lo tenemos todo, nos sentimos completos y realmente abundantes, ¿verdad? Entonces, que nuestra esencia no sea la mera existencia, ¿verdad? Sino que precisamente busquemos el ser felices, el ser completos, el ser personas que sean luz o espejo para otros, ¿verdad? Y es que en este aspecto sí tenemos que considerar con gran importancia pues el valor de las emociones, ¿verdad? Aquí tenemos las 5 emociones básicas de la película Intensamente de Disney Pixar: alegría, temor, furia, tristeza y desagrado, ¿verdad? Y no me detengo a explicar de las emociones porque ya en otras charlas lo hemos hecho, pero acá me detengo para contar un pequeño cuento. Ya saben que tengo una obsesión o fijación muy extraña con el tema de los cuentos, y este cuento habla de una isla donde habitaban las emociones. Resulta que en esta isla estaba rodeado por un gran lago y habían 2 emociones que querían darse un baño, en este caso la furia y la tristeza, ¿verdad? Como ustedes saben que la furia siempre es vivaz, impetuosa, ¿verdad? Y que siempre reacciona de forma impulsiva, pues la furia llega y se quita la ropa, ¿verdad? Porque no tiene tiempo para perderlo ahí, y de forma muy impulsiva ingresa al estanque. La tristeza, siempre muy cautelosa, muy precavida, llega y dice, no, es que está muy fría el agua, no, es que ahora está muy caliente, ¿verdad? Muy dudosa de lo que debe hacer. Cuando la tristeza ya decide, pues que es importante tomar un baño, pues se quita lentamente su ropa e ingresa al estanque, ¿verdad? La furia, como ya dijimos, que en muchas ocasiones no ve lo que hace, pues decide que ya es momento de seguir adelante, ¿verdad? De una forma muy furiosa, impetuosa, sale del estanque y, como decimos que la furia ciega, ni siquiera se pone a detallar en la ropa, ¿verdad? Que cogió. Simplemente agarra la primera ropa que vio y se fue. No tiene tiempo para estar ahí. La tristeza, por su parte, se queda en ese lugar horas de horas. Ya saben que cuando la tristeza llega, pues no se quiere ir. Entonces ella se toma su tiempo. Cuando la tristeza considera que ya es momento de salir adelante, se asoma al borde del estanque y se da cuenta que su ropa no está, que alguien por error tomó la ropa de la tristeza, ¿verdad? Y como dicen que la tristeza no le gusta estar al desnudo, pues no le quedó de otra que tomar la única ropa que tenía enfrente, la ropa de la furia. Cuenta la leyenda que desde entonces nos encontramos en nuestro trabajo, en nuestra comunidad y en nuestra familia, gente que viste la ropa de la furia, pero que en su interior se esconde la tristeza, ¿verdad? Yo creo que en este momento se hace importante, ¿verdad?, identificar qué emoción vivo, qué emoción visto, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones nos refugiamos en una emoción de poder como la ira, y en realidad lo que hacemos es amedrentar y pues violentar a toda la persona que en ese momento se topa con nosotros porque no es un buen día, ¿verdad? Sin darnos cuenta que en realidad lo que nos sentimos es injustamente tratados, ¿verdad? O menospreciados o minimizados por el otro, ¿verdad? Entonces es importante vivir la emoción que me corresponde vivir para poder afrontarla de forma positiva. Y es que decía Jorge Montoya, que es un psiquiatra colombiano que yo sigo mucho, que lo que no se expresa no se acaba, pero sí te acaba, ¿verdad? Si nosotros no expresamos lo que siento, tarde o temprano acaba con nosotros, acaba con nuestra tolerancia, acaba con nuestra capacidad de afrontamiento, ¿verdad? Entonces, esta es una caricatura que también me gusta mucho, ya como para ir concluyendo, ¿verdad? Es una persona que se encuentra en un departamento de filosofía y dice, tú estás aquí, ¿no? Y le pregunta inmediatamente, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Y yo creo que tener una respuesta clara y convincente de la razón de que por qué hacemos lo que hacemos nos dota de un propósito que inmediatamente le brinda sentido a las actividades que realizamos y hace que sea pues mucho más sencillo afrontar la realidad, ¿sí? Y es que un factor de sostén ambiental importante dice que la recuperación solo puede tener lugar dentro del contexto de las relaciones, no puede suceder en aislamiento. O sea que nosotros verdaderamente necesitamos del otro para sanar, ¿sí? Tenemos capacidad para poder afrontar ciertas circunstancias, pero hay algunas situaciones límite que solamente podemos sanar con ayuda del otro, ¿sí? Así que es importante dejarnos ayudar también. Esta es una película que como tarea quizás me gustaría recomendarles. Es una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando los campos de concentración con la filosofía nazi lo que hacía era torturar y asesinar a las minorías sociales, ¿verdad? Entonces,
pues acá está La vida es bella, una de mis películas favoritas, especialmente por la actitud de resiliencia del protagonista, ¿verdad? El comportamiento de Guido, el papá de este niño, hace que mire la guerra, hace que mire la crisis, hace que mire, ¿verdad? Esa circunstancia de desesperanza como un juego. Qué capacidad de afrontamiento tan grande, qué características de personalidad y qué resiliencia tiene que tener una persona para hacer de alguna guerra un juego, ¿no? Entonces, cuando tengan un espacio en sus casas, película muy recomendada. ¿Muy bien? Y es que lo que no afrontamos de forma adecuada sí podría desarrollar como riesgo un trauma, ¿verdad? Entonces es importante definir el trauma como el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante, inevitable, que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona, ¿verdad? Y es que Levine decía que el trauma es la causa más evitada, ignorada, negada, peor comprendida y menos tratada del sufrimiento humano, ¿verdad? No podemos definitivamente ignorar, ¿verdad?, de estas reacciones, ¿verdad?, o lesiones de trauma presentados por otro. Y si bien todos los sucesos traumáticos resultan estresantes, no todos los sucesos estresantes resultan traumáticos, ¿verdad? También por ahí conceptualizar que hay cosas que puedo manejar que no necesariamente representan un trauma, aunque sean una parte de las historias de mi vida con más cicatrices, ¿sí? Y es que nadie observa una tragedia sin ser afectado. ¿De acuerdo? Por eso cada vez que mencionan fallecidos en las estadísticas, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, yo les sugiero que nunca vean números. No es solamente, son solo 11 hoy, no, son 11 personas, son 11 familias con respuestas de luto limitadas, ¿verdad? Y es un dolor indescriptible para esa persona que estuvo y ya no está, ¿verdad? No son 11, no son números, son vidas, ¿verdad? Entonces es importante por ahí también empatizarnos. Y es que el autocuidado es una gran estrategia de afrontamiento. Y aquí quizás me remito al video que grabamos hace un par de semanas sobre autocuidado, ¿verdad? Que ustedes podrían en algún momento solicitárnoslo al servicio de psicología y nosotros les remitimos el link donde ampliamos, ¿verdad?, básicamente las estrategias que nos permitimos recomendar para cuidarnos a nosotros mismos. Y es importante acá detenernos a conceptualizar que no espere a sentir que no puede más para empezar a cuidarse, ¿sí? Si espera que sean los demás quienes lo cuiden, quizás esperará toda la vida o quizás sea demasiado tarde, ¿verdad? Entonces comience usted a identificar qué es lo que está pasando en usted, en qué zona se encuentra, cómo está viviendo o vistiendo sus emociones, ¿verdad? Y cómo puedo hacer para poder cuidarme de forma consciente, ¿verdad? Aquí brindamos, pues, estrategias de una sana, ¿verdad? Un sano autocuidado, ¿verdad? De otorgarse esas sensaciones sanas de goce y placer, tomar un baño, tomar una siesta, leer un libro, ver programas favoritos, escuchar música, relajarse, tener una vivencia responsable y plena de su sexualidad. Las caricias y los masajes resultan ser, ¿verdad?, contenciosos en estas circunstancias, así como participar de actividades físicas como la natación, las caminatas o el senderismo, ¿verdad? Hemos visto cómo el contacto con la naturaleza tiene importantes, ¿verdad?, fuentes de sanación, así como las actividades manuales o los juegos de mesa y el baile nos ayudan, pues, a poder lidiar con la crisis y conectar, por supuesto, con recuerdos positivos y con la experiencia consciente del mindfulness, ¿verdad? Del aquí y el ahora. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Verdad? ¿Lo estoy disfrutando o no lo estoy disfrutando? Y es que como profesionales de salud tienen ustedes una tarea muy importante, ¿verdad? Que es hacerse una radiografía. Recordemos que cuando un médico envía una radiografía, de alguna manera busca qué tiene el paciente, dónde está el mal, cuál es el principio patológico de los síntomas, cuál es su génesis, ¿no? Pues nosotros también tenemos que hacernos radiografías, ¿verdad? Y exploraciones, ¿verdad? De qué es lo que está pasando, por qué estoy tan irritable, por qué entonces todo me enoja, por qué tengo mala actitud, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy sintiendo en este momento? Y es que, como bien decía Charles Darwin, ¿verdad? En su teoría de la evolución, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni tampoco la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio, ¿verdad? Entonces va a depender de nuestra capacidad de afrontamiento ante esta circunstancia de crisis. Bien, esa sería
la sesión de hoy. Creo que me pasé un poquitito con el tiempo, mis disculpas. En este momento les otorgo la oportunidad de abrir micrófonos si consideran importante realizar algún comentario, alguna pregunta con respecto a los temas, al tema del día de hoy. Hola Kimberly, ¿me escuchas? Hola, la escucho bien, muy bien. Agradecerte tu participación, en realidad es valiosísimo todos los temas que abordás, desde el afrontamiento, llevarnos a pensar en el autocuidado y la revisión que debemos tener todos los profesionales en salud, aunque es algo que quizá uno pueda pensar que lo tiene pues bastante en primer lugar, a veces descuidamos eso y yo creo que es una invitación muy valiosa que debemos tomar muy en cuenta, ¿verdad? Aprovechar el espacio también para invitarlos a todos a las próximas sesiones que desde el Servicio de Psicología se van a estar realizando con el objetivo de fortalecer la salud mental. De nuevo, muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Agradecerle por la charla. Creo que parte de lo que estamos necesitando escuchar esas estrategias que nos mencionaba y demás. Creo que en estos tiempos todos estamos aprendiendo de toda la experiencia que nos está dejando COVID en todo sentido, en los cambios que nos está dando a la vida COVID, desde todos los diferentes escenarios en los que estamos. Yo creo que muy buenos aportes los que mencionó y agradecerle por la charla. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Bueno. Adelante. Sí. De acá del COVID, muy buena la charla. Muchas gracias por el apoyo. Realmente muy buena. Aquí todos trabajando, pero escuchando y muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, creo que aquí en el chat nos están diciendo que hay que hacer un mejor trabajo en la difusión. Pues sí hemos enviado invitaciones a links, ¿verdad? A WhatsApp, grupos, ¿verdad? Del trabajo, y también lo hemos enviado por la webmaster al hospital, ¿verdad? Entonces, se ha procurado, ¿verdad? Pero siempre yo creo que la mejor réplica es que ustedes mismos nos ayuden a compartir la información para que pueda llegar a todos. Sí, nos están preguntando por el acceso a la grabación, ¿sí? Es un link que lo vamos a generar esta tarde, ¿verdad? Pues el video se graba en la computadora y mientras se sube, ¿verdad? A un canal de YouTube, pues se demora algún tiempo. Entonces, pues vamos a pasar el link también por el medio de correo institucional, ¿verdad? Para que todos tengan el acceso a poder disfrutarlo en algún otro momento o en algún otro espacio. Muy bien. De verdad, pues tuvimos una participación de 30 personas en algún momento, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo la atención, les agradezco muchísimo su participación. Esperamos de verdad que esto sea útil, ¿verdad? Y una fuente de acompañamiento importante desde el Servicio de Psicología y desde la Supervisión de Enfermería, ¿verdad? Que estamos tan preocupados por cuidarnos. Muchísimas gracias y que tengan un lindo martes.